Hola, en esta clase vamos a explicar el flujo de fluidos ideales. Vamos a utilizar los apuntes del profesor Hauke. Mi nombre es Javier Blasco. Vamos a ello. Bueno, la primera, ¿cuál es la definición de flujo de fluidos ideales? Bueno, son los flujos donde los efectos viscosos son nulos. La viscosidad se puede indicar por la viscosidad dinámica o absoluta, que tenemos aquí la letra mu. No solo la viscosidad es cero, sino que también la conductividad térmica, K, y la difusividad másica DAB van a ser cero. Con lo cual no van a existir flujos ni de cantidad de movimiento, ni de calor, ni de especies químicas. En el dibujo que tenemos aquí, nosotros sabemos que los fluidos ideales no existen en la realidad, que los fluidos siempre tienen algo de viscosidad y algo de conductividad y algo de difusividad másica, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros el aire, que aparentemente es poco viscoso, pues podemos separar, cuando tenemos el flujo alrededor de un coche, por ejemplo, podemos separar dos zonas. Una zona exterior, en la que sí que podemos suponer que el fluido es ideal, es decir, que no hay viscosidad, y una zona más cerca de la pared en la que hay gradientes de velocidad grandes, y por lo tanto, aunque el valor de la viscosidad del aire sea pequeño, los gradientes de velocidad grandes hacen que existan esfuerzos viscosos importantes. Bueno, el contenido de este tema veremos en primer lugar las ecuaciones de Euler y luego las ecuaciones de Bernoulli. Y hay una parte que está omitida de este tema, que es el flujo potencial, que se define como la unión, la suma de flujo ideal más flujo irrotacional. Esto lo hemos retirado del programa y no estará en esta explicación. Bueno, para bibliografía se recomiendan los apuntes del profesor Dopazo en el capítulo 8. Bueno, aquí tenemos las ecuaciones que ya conocemos de la asignatura, que son la ecuación de conservación de masa, ecuación de cantidad de movimiento, ecuación de conservación de la energía y la ecuación de especies químicas. Bueno, aquí hemos tachado las fuerzas viscosas porque suponemos que el fluido ideal no tiene viscosidad nula, el flujo de calor porque también tenemos conductividad nula y el flujo de especies químicas por difusión molecular. Entonces, nos quedan unas ecuaciones simplificadas que son las que se muestran en esta otra figura, ¿de acuerdo? Y estas son las ecuaciones que tenemos que resolver. Aquí veréis otro flujo que también estaba en la ecuación anterior, que no se ve aquí exactamente, pero es el flujo por reacciones químicas, no es el flujo de calor, ¿de acuerdo? Bueno, pues nos damos cuenta que es un sistema de ecuaciones no lineal, puede ser según el número de variables de una dimensión, dos dimensiones o tres dimensiones, pero también siempre dependiente del tiempo, y entonces son difíciles de resolver, hay que recurrir a simulaciones numéricas. Ahí se pueden establecer modelos más sencillos, como los que vamos a ver a continuación, que es la ecuación de Bernoulli, y el flujo potencial que ya hemos mencionado, que no lo explicaremos aquí. Bueno, entonces la ecuación de Bernoulli es una forma simplificada de la ecuación de energía mecánica, y las hipótesis que tenemos es que vamos a realizar que es la densidad constante, viscosidad cero, y que las fuerzas derivan de un potencial, que esto lo hemos utilizado ya en otros anteriores. Este es la fuerza gravitatoria, la fuerza debido a que estamos en un sistema de referencia no inercial, y la fuerza de centrífuga o centrípeta, que tenemos aquí de una velocidad angular omega constante. Bueno, el sistema de referencia que utilizaremos será un sistema curvilíneo, donde uno de los ejes será la línea de corriente, que hemos llamado aquí LC. Como todos sabéis, la línea de corriente se caracteriza porque en cualquier punto la velocidad es tangente a esta línea de corriente. Por lo tanto, nosotros podemos escribir el vector velocidad como un escalar v por el vector unitario que sigue la dirección de la línea de corriente. Entonces, la ecuación de cantidad de movimiento con mu igual a cero, que nos queda de esta forma, la podemos escribir utilizando la propiedad que hemos dicho antes, que la velocidad va paralela al vector unitario I sub L. Entonces hemos cambiado la velocidad en todos los sitios por esto, ¿de acuerdo? Entonces, con un poquito de operaciones algebraicas, podemos llegar a esto mismo de aquí. Hemos sacado factor común I sub L y tenemos todo esto de aquí, y por lo tanto el resultado es el que tenemos aquí. ¿De acuerdo? En el caso de densidad constante, se puede ver que podemos introducir la densidad dentro de esta derivada y al final tenemos una derivada que incluye todo, también al término de este término de presión lo incluye aquí. ¿De acuerdo? Entonces, así llegamos a las dos ecuaciones de Bernoulli, que se conocen, que es si tenemos flujo transitorio, esta es la ecuación de Bernoulli transitoria, y si tenemos flujo estacionario,
Esta es la ecuación de Bernoulli estacionaria, donde la constante que tenemos al final depende de la línea de corriente. Bueno, y eso es todo.